Richard, pues vamos a darle. Okay. ¿De qué hablamos? Bueno, yo tengo unas preguntas variadas, unos 2 días. Dale, Ali. Son preguntas en clave barburdiana. Dale. La primera sería, mira, yo quiero que me hables de cómo fueron en tus estudios en París, por allá en los años 80, cómo fue el resurgimiento de David Barbour. ¿Qué nos puedes hablar de ese resurgimiento de David Barbour en ese ambiente que tú frecuentabas como estudiante o como profesor? Sí. Mira, Ali, bueno, me pones a hacer memoria. Sí, sí. Tú sabes que de memoria me imagino que vamos a hablar mucho, porque prácticamente todo el tema barburgiano depende de, no todo el tema, pero una de las columnas vertebrales del pensamiento de Barbour tiene que ver con la memoria y con esa noción del engrama, ¿no? Y del sismógrafo, de la idea de hacer una operación historiadora que funcione en clave sismográfica de temporalidades perdidas y de temporalidades resurgentes. Digamos, el tema fundamental es la resurgencia de la temporalidad, lo que Barbour llamaba el Nachleben, la vida después de la vida de cosas que ya acontecieron, y la noción de engrama. Entonces, en términos de engrama, yo te diría que yo lo que recuerdo es haber llegado al seminario, que era entonces el seminario de Louis Marán, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y encontrarme con una persona que yo había vagamente visto entrar y salir, pero que no sabía bien quién era, que de pronto estaba dando el seminario. Y que estaba dando el seminario sobre Barbour. Digamos, no sobre Barbour, pero estaba trabajando lo que luego iban a ser los libros, que era George D.D. Huberman. Claro, él había publicado ya un libro, si no me equivoco, que era la investigación sobre Charcot y la histeria, y estaba preparando los primeros libros que hizo sobre, ahora no voy a recordarme los títulos, pero que digamos que es el comienzo de toda su investigación sobre este tema, entre otros, sobre la noción de síntoma, obviamente sobre Barbour. Concretamente, déjame buscar aquí los títulos de George, porque sí, concretamente ese año lo que trabajamos era estaba la pintura encarnada también, ¿no? La pintura encarnada ya lo había publicado, y eso tenía mucho que ver con Louis Marán, pero la invención de la histeria la había publicado, y exactamente el material de seminario que veíamos ese año era lo que lo iba a convertir en un libro que se llamó Ante la imagen, cuestiones puestas a los fines de una historia del arte, que es uno de sus mejores libros. Y luego el otro libro de lo que vemos y lo que nos mira, ¿no? Entonces yo recuerdo eso primero, ¿no? ¿Eso fue en qué año más o menos? Claro. ¿Ah? ¿En qué año más o menos fue eso? ¿En qué año? Esto debe ser 1986 o 87. Okay. No, quizás un poquito después, ¿sabes? Quizás 1988, 89, pienso. Okay. El libro ese es del 90. Luego, claro, Louis Marán era un filósofo y un historiador que trabajaba sin reconocer, sin identificarse explícitamente con Barbour, pero yo creo que también trabajaba en clave barbouriana. Entonces, en ese mismo seminario estudiábamos, por un lado, Giovanni Carreri, que luego terminó siendo el director del Centro de Estudios de Teoría del Arte, y por otro lado, Philippe Alain Michaud, que también estudiaba con nosotros y que ha escrito mucho sobre Barbour, ¿no? Mira que ahí había como una especie como de círculo informal barbouriano en quienes estábamos preparando tesis doctoral y que seguíamos tanto a Marán como a Damisch y que trabajábamos cerca de George D. Huberman, que era una especie de compañero nuestro. Yo recuerdo que luego, cuando yo regreso a Caracas, en el 94, me devuelvo ese verano a Francia porque me invitan a hablar en un coloquio en homenaje a Marán,
y me consigo, y voy a la clase de George. Y George me dice, ¿pero qué haces tú aquí escuchando esta clase? Digo que un poco el tema era que éramos como compañeros de estudio, pero sí todos reconocíamos que George era como la figura, ciertamente el más inteligente de todos nosotros, y ciertamente como la figura tutelar de esa especie de movida un poco barburgiana que comenzaba alrededor de la Escuela de Altos Estudios. Habían otras personas que también trabajaban en Barbour y que han seguido su camino por otro lado, como André Gunter, que ha hecho teoría de la fotografía, etc. Pero, digamos, ese era el grupo. Lo curioso, fíjate tú, es que yo descubro que para ese momento Barbour es una presencia nula en la Academia Norteamericana, por ejemplo. Inclusive, muchos años después, cuando yo empiezo a trabajar en el MoMA, que yo empiezo a pensar la idea de un proyecto expositivo que organizara la colección o una parte de la colección en clave barburgiana, que fue el Atlas del Dibujo, yo me pongo a investigar qué referencias habría hacia Barbour y no conseguí prácticamente ninguna, salvo una conferencia que Benjamin Buchlock da en 1995 en el MoMA, en la que en unos argumentos sumamente conservadores, a mi juicio, se opone radicalmente a la idea de establecer un vínculo entre la lógica del Atlas Mnemosyne y la idea del montaje o la idea del collage. Un poco en argumento de historiador del arte clásico, diciendo, no, el Atlas Mnemosyne no es collage, el Atlas Mnemosyne no es montaje, el Atlas Mnemosyne tiene un origen historiográfico, que es verdad, que son los primeros libros de historia del arte a partir de ilustración y de reproducción. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que esa conferencia, que por ahí debe estar en línea, muy conservadora, y hay todavía gente que se niega a la idea de interpretar a Barbour en clave de montaje, que luego va a hacer la investigación que hace Philippe Lamichaux, de interpretar Mnemosyne como una especie de discurso analítico de la historia del arte en clave de montaje cinematográfico, en clave de juxtaposición o de interposición o de intervalos, ¿no? Y también lo otro que te comentaba es que me sorprendía en ese momento en que estábamos en ese grupo, que no sabíamos nada, por lo menos yo no sabía nada, yo lo vine a descubrir en Caracas y más recientemente, la recuperación barburgiana que habían hecho los alemanes por la vía de una teoría de la imagen y de una teoría empática de la imagen, que es, por ejemplo, básicamente Horst Bredekamp, el historiador Horst Bredekamp, ¿no? Yo eso lo descubro porque uno de mis maestros en ese momento, digamos, era compañero, pero era mayor que nosotros, hace su tesis como eran mucho antes, y es Víctor Stoiquita, pues invita a mí, cuando yo vivía en Caracas, no, mentira, ya yo me había ido. Víctor me invita a Berlín, él estaba en Berlín junto con otra figura que fue clave para nosotros en ese momento en París, en la Escuela de Altos Estudios, en ese renacimiento, en ese Nachleben de Barbour dentro de los estudios de historia del arte, en ese momento, que es el antropólogo italiano Carlo Severi, con quien yo establecí una relación de amistad. Carlo Severi, que ha escrito sobre Barbour, guión, antropología, etcétera, etcétera. Y yo me voy a Berlín, invitado por Stoiquita, y ahí yo empiezo a descubrir que hay otra interpretación, digamos, por la vía de una teoría de la imagen y de ese historiador alemán. Pero eso, en mi memoria, nadie nos hablaba de eso en París, sino que aquello era como una especie de círculo cerrado, franceses recuperando a Barbour, y ahí la figura rectora era George Huberman. ¿Y por qué dice que era un círculo cerrado? O sea, círculo cerrado en ese sentido, es decir, que no teníamos conciencia, círculo cerrado no quiero decirlo peyorativamente, fíjate, te pongo un ejemplo. Al seminario ese donde yo trabajaba, venían todos los años historiadores norteamericanos. Venía Michael Fried, por ejemplo, todos los años a darnos un ciclo de charlas. O venía Rosand, o venían historiadores norteamericanos. De manera que en el marco de los estudios, por ejemplo,
de arte moderno, de arte del veneciano, porque son esos dos ejemplos que te puse, había una apertura hacia la Academia Americana. Pero yo no recuerdo en ese momento que nos hiciera ninguna referencia a nadie en los Estados Unidos que estuviese recuperando a Barbour, y sí lo había, porque Sí, el Getty estaba empezando el proyecto para publicar la obra completa, que luego salió en los años 2000, sí. y, o sea, que probablemente sí existía, y Steinberg estaba trabajando las ediciones de las notas para la conferencia de Kreuzlingen y del Ritual de las Serpientes. Lo que te quiero decir es que allí había, y quizás eso se explica también, son políticas de la academia. Mira, el paisaje de la historia del arte en Francia a finales del siglo XX, con una o dos o tres excepciones, y con la excepción de la Escuela de Altos Estudios, era de un conservatismo aterrador. Cuando yo me presento en 1984, que estoy buscando para ver dónde voy a hacer el doctorado, y me presento a la Sorbona, a mí me dicen que no se puede hacer tesis de ningún artista vivo. En el 84. Entonces, y bueno, y a Derrida la Academia Francesa le hizo la guerra toda su vida. Toda su vida. A Marat, todos esos. Por eso se fueron a dar clases en los Estados Unidos después. ¿Entiendes? Entonces yo explico un poco que por razón de políticas de la academia, en la Escuela de Altos Estudios había un círculo de pensamiento al cual se le oponía radicalmente una versión más conservadora, historiográfica y cronologista de la historia del arte, que era la que primaba a partir de la Sorbona y de la escuela de París 10 y de todo eso. Y ha sido así. Todavía yo hablo con uno de esos ex colegas míos, ex compañeros, que han tenido dificultad para conseguir puestos universitarios permanentes, porque hay esa guerrilla indudablemente que es una guerrilla que tiene otras razones que las razones teóricas o intelectuales que nos pueden llevar ahorita a discutir Barbour, pero existía. Entonces quizás eso explique que allí había una especie de renovación del pensamiento teórico, de las bases teóricas de la historia del arte, que sabía que estaba haciendo barricada con relación a una especie de conservatismo muy grande que estaba del lado de la academia más formal. Claro. Eso quiere decir que ha habido cierta resistencia, ¿no?, con el legado de Barbour, ¿no? Yo lo insistía mucho las veces que lo pude hacer en Caracas cuando daba clases en la Reverón, y lo hice. Es decir, la disciplina de la historia del arte, llamémosla convencional, tiene como objeto de represión una cantidad de cosas que son la base para el pensamiento barbouriano. Es decir, reprime la idea de anacronismo, reprime la idea de deformación, reprime la idea de la idea de temporalidad diferida. Entonces, si solo conseguimos la historia del arte en términos de recuperación de un pasado cronologista y documental, bueno, ahí no hay posibilidad ninguna. Y mi punto es, si la materia de la obra de arte no es otro que la memoria, si toda obra de arte tiene una potencia de engrama, toda obra de arte funciona en nosotros porque nos genera, nos produce memoria. Okay. No lo que la obra tiene ella como contenido memorioso, no lo que ella está recordando, pero la única manera en que hay una relación empática estética es porque despierta una máquina de memoria en nosotros. Luego nosotros tenemos que aceptar cuáles son los términos en los que la memoria funciona. La memoria funciona por precipitación. Si la memoria funciona por brote inesperado, la memoria brota inesperadamente, como todo lo que constituye la naturaleza. Physis es un brote, es una erección, es un salpullido, es un síntoma, es una mancha en la piel, ¿cómo se llama? Cuando dos plantas las unen y entonces sale un brote, un brote. Esos son los términos en los que la memoria como operación orgánica funciona, y no tienen por qué funcionar de otra forma en materia de historia y en materia de historia del arte. Y yo creo que eso es el genio de Barbour, está en eso, en haber visto que de pronto las festividades en la calle que celebraban el matrimonio de Catalina de tal con fulanito de Medici a finales del siglo XVI
permitían una especie de encarnación en la vida ordinaria de cosas que ya se habían muerto o que pensábamos que ya se habían muerto y que eran inaccesibles. Y la otra cosa que me parece fundamental en Barbour es que el pasado siempre es inaccesible. El pasado es siempre inaccesible. Y para trazar vías de acceso hacia el pasado solo tenemos la materia del presente y esta especie de erupción, de precipitación de la memoria. Ahora, y la historia del arte convencional, la historia del arte, perdón, para terminar, la historia del arte convencional definitivamente reprime eso. Claro. Ahora pasando a otro extremo, ¿no estaría hoy en día sobrevalorado el legado de Barbour? Pasaríamos de un extremo a otro. No, yo creo que lo que está pasando es que, como todo, pues se está convirtiendo, como todo, en una referencia que de pronto es un lugar común. Y lo lamentable es que se banalice. Si lo lamentable es que se banalice y que cualquier cosa se convierta en Nachlieben hay dos formas de banalización. Hay una forma de banalización que ya empezó por la vía de los colaboradores más cercanos de Barbour, la Gertrude Bing, inclusive el grandísimo, extraordinario Gombrich. Es decir, inclusive, yo soy mucho menos crítico contra la biografía de Gombrich que lo es George C. D. Uberman o que lo son otros, porque a mí la biografía de Gombrich, de Barbour, me ha servido para mucho, sobre todo porque es una biografía muy honesta, con inmensa cantidad de notas en ese momento totalmente inéditas. Pero es verdad que Gombrich, vamos a decir, como que las aristas más problemáticas y más interesantes de Barbour las redondea, las lima, las lija, y hasta cierto punto lo convierte en un historiador convencional. Es decir, Gombrich, uno lee la biografía de Gombrich y no saca como conclusión que Barbour era un genio. Barbour era un genio absoluto, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Entonces la banalización de Barbour puede haber comenzado por ahí también, y por ese asunto que tú sabes, porque lo hemos discutido mucho, que es el terror pánico que la inteligencia le tiene a los desórdenes de la inteligencia. El terror pánico que le tiene la inteligencia a la locura. Que es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en la cultura venezolana con Reverón. Es decir, no aceptamos a la alteridad de la inteligencia que puede manifestarse como locura. Bueno, digámoslo, Barbour estaba loco. La prueba es que termina en un manicomio, digamos, en un hospital de reclusión, y que las cartas que se intercambian Binswanger y Freud son cartas que no tienen remedio. Es decir, Binswanger le dice a Freud: el doctor Barbour se enfermó y no lo vamos a curar. Ahora, el tipo sale de allí y sale con la conferencia y después sigue haciendo y da conferencias y participa después en el Congreso de Astrología del año 26 sobre la influencia de la astrología en el pensamiento del Renacimiento, y después hace Nemocine, ¿no? ¿Verdad? Que salió de la locura. Pero claramente Barbour es un caso de inteligencia como Nietzsche o como otros, en donde la inteligencia alcanzó a tocar sus propios bordes de deformación. Y eso nos da terror. Claro. Es decir, que la lucidez esté encarnada allí donde de pronto hace aguas. Bueno, entonces quizás eso también es una razón por la cual Gertrude Bing contribuyó tanto a cuidar la figura de su gran colaborador, que fue Avi Barbour, y de repente por ahí hay una banalización que comienza. Ahora, la peor banalización puede pasar por la vía de la Academia Americana, que ahí donde todo se banaliza, y se convierte Barbour en un lugar común, ¿no? Pero yo sigo creyendo que no está sobrevalorado, y yo sigo creyendo que hay muchísimo que descubrir allí y muchísimo que pensar. Y sobre todo que Barbour te pone siempre ante un desafío, porque él te pone ante la necesidad de leerlo. Y leerlo es muy fastidioso, porque no es un escritor amable y porque es un escritor que va al detalle. Es decir, él realmente aplica aquella frase alemana de que Dios está en los detalles. Entonces tú vas a leer de la Capilla Sassetti, bueno, la cantidad, los textos, los latinos, la cuestión filológica, el detalle más minucioso te pone ante eso, y al mismo tiempo te pone ante la posibilidad de pensar en macro, una cuestión ya de orden más estratégico teórico sobre qué es esto, que es el arte
y su interpretación histórica, ¿no? Es decir, cómo es que esto funciona, o como yo lo he sugerido en algún momento, es decir, realmente, que es, digamos, la dimensión sublime de la historia del arte, es decir, la dimensión de la historia del arte que el discurso de la historia del arte es incapaz de representar y que por lo tanto tiene que buscar vías mudas, por ejemplo, una historia del arte sin nombre, como lo llama Agamben, o una historia, o un cuento de infancia, un cuento de hadas para adultos, como lo decía Barbour, que era Mnemosyne, ¿no? Es decir, cómo la historia del arte busca, para poder enunciar lo que su propio instrumental disciplinario no le permite enunciar, busca esa salida, y una de las más geniales es esa de los montajes de imagen, que son montajes. Nosotros vemos el álbum Mnemosyne como si se hubiera quedado ahí, pero eso no, ni fue un proyecto para quedarse, ni tenía objetivo de terminarse, sino eso era un laboratorio de un proceso, y se paró el día que se murió. Sí, obviamente. Ok, Luis, mira, me gustaría hablar ahora de tu función como curador, ¿no?, de arte latinoamericano, y cómo ves que se puede seguir utilizando el conocimiento de Barbour en materia curatorial o de historia del arte latinoamericano. ¿Qué es lo mejor que tú encuentras en Barbour para trabajar con el arte latinoamericano, sea a nivel curatorial o teórico? Bueno, ahí Ali, tendríamos que definir. Tú sabes que yo soy obsesionado con el tema de que yo siempre tengo inconveniente en hablar del arte, porque yo no creo en el arte con A mayúscula, sino en los objetos artísticos y en cómo funcionan específicamente, ¿no? Ahí habría que definir, bueno, ¿dónde? Yo pienso que ese instrumental se puede aplicar, pero la idea de aplicar no me gusta, la idea de la aplicación. Yo te lo pusiera de esta forma, mira. Particularmente en un continente donde las producciones simbólicas carecen de historia escrita y de historia teórica escrita. Sí, porque fíjate, una cosa es diferente. Todos sabemos que la historia del arte como disciplina es una invención reciente en el marco de la historia de las ideas occidentales, porque es una cosa que empieza en el siglo XVIII en Alemania y tal, que tiene su arqueología en Italia, pero es muy reciente, ¿no? Si lo comparas con la filología, o si lo comparas con las matemáticas, o si lo comparas con la geografía, en fin. Pero la producción simbólica del occidente noratlántico europeo tiene una historia escrita que es bastante contundente. En cambio, que las producciones simbólicas de Venezuela, o de Colombia, o de Argentina, o de Brasil, o de México, tienen solo más o menos una historia escrita. Y en algunos casos, como el nuestro, la producción simbólica sobrepasa con creces la producción histórica de la historia, la producción de la escritura de la historia. Entonces, en esos casos, la idea barbouriana de que la memoria se manifiesta, digamos, por, ¿cómo te lo pongo? De que la memoria se manifiesta por Nachleben, pues, para utilizar la palabra de Barbour, que es por vida póstuma, que la única vida que tiene la memoria es póstuma. No. Entonces, la idea de preguntarse, una obra de arte X, un Reverón, o un Rivas, o un Tarsila Amaral, o un Tunga, ¿es engrama de qué? ¿Cuál es la potencia de engrama que eso tiene con relación a toda una tradición que probablemente hasta le puede ser ajena? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, está la ninfa de Manet deformada en el Avaporú de Tarsila? Que, por ponerte un ejemplo reciente por la exposición que yo acabo de hacer, ¿no? O como tratamos de hacerlo nosotros en la invención de la continuidad, que era eso, inventar una continuidad a partir de la postergación, o inventar una continuidad allí donde no existe escritura de la historia, inventarle una continuidad a cosas que acontecieron y que tienen una especie de sobrevivencia póstuma, sobrevivencia posterior. Es decir,
cómo podía estar el paisaje de la escuela de Caracas en una instalación de Antonieta Sosa o cómo, ¿entiendes? O cómo podía, digamos, cómo podía el arsenal del formalismo moderno venezolano desmontarse, pero al mismo tiempo sobrevivir. ¿Cómo sobrevive Cruz 10 en Roberto Obregón acromamente, sin color? Ese tipo de preguntas, ¿me entiendes? Yo creo que ese tipo de preguntas, como son fundamentales, es decir, y son un instrumental posible para pensar la historia del arte y para pensar su último objetivo, que es la construcción de una continuidad. Okay, pero, allí donde no hay continuidad, allí donde no hay continuidad. Bueno, pero a pesar de todo, Barbour era un iconólogo. Pero tú era un iconólogo, sin duda, sí. Ahora, tú te has atrevido a pensar el arte cinético a partir del legado de un iconólogo. ¿Cómo hiciste esa traslación? ¿Cómo hiciste esa bueno, aunque eso me parece una pregunta muy interesante, porque fíjate tú, por ejemplo, yo recuerdo, yo llegué a la escuela con una fascinación por Panofsky. Yo no había descubierto a Barbour. ¿Estamos hablando de qué época? Sí, en los años 80. Okay. Y yo me encuentro que ahí George C. Duberman no hacía sino hablar peste de Panofsky. Porque ¿qué pasa? Que Panofsky convierte al iconólogo Barbour en... Lo que voy a decir es injusto, pero quizá el valor esquemático que tenga puede aclararnos. Panofsky convierte a Barbour en una técnica, que es la iconología. Y la pregunta que nos hacíamos todos era, ¿cómo trabajar con material que no tenga base iconográfica? ¿Cómo trabajar estos problemas con un material cuya base, con material de orden simbólico, porque lo sigue siendo, pero no iconográfico, no iconológico, como tú lo acabas de decir? Esa sigue siendo una pregunta abierta. Yo la he tratado de responder por la siguiente vía, por dos vías, también son muy esquemáticas, pero que a mí me han servido. Una es la certeza que uno hereda de Saussure, según la cual la forma como la significación se produce es por contrastes diferenciales, es decir, no es porque una unidad contiene el significado, sino porque una unidad se diferencia de otra y ahí se produce el significado. Eso Lévi-Strauss lo lleva a la antropología y eso lo llevó Barbour a la historia del arte. Cuando él dice que él está construyendo una historia de intervalos, él no está diciendo otra cosa. Él está diciendo la danza de los indios Hopi, si tú la pones al lado de una representación de una escena dionisíaca antigua y la pones al lado de un mural, de un cuadro que estaba en la iglesia de Kreuzlingen, donde sale Moisés y la culebra y la serpiente, ahí tú tienes tres intervalos, dos formas de intervalos diferenciales, y ahí tienes producción de sentido. Entonces, por esa vía, es decir, trabajando el tema de los intervalos, y por otra vía que a mí me ha resultado muy enriquecedora, y que yo se la debo a Marán y a Damisch, y que últimamente viene de Benveniste, que es la idea según la cual uno puede hacer la distinción entre el enunciado y el aparato formal de la enunciación. Es decir, el nivel iconológico o iconográfico es un nivel de enunciado, pero el aparato puede, es decir, hay un aparato de enunciación plástica o visual que puede no depender del icono y que puede ser aproximado en términos de enunciación. Es decir, cuando hemos discutido muchas veces hasta qué punto el cinetismo es un muralismo y hasta qué punto la narrativa de ese muralismo, que nunca se representó literalmente en términos iconográficos en los murales, se puede interpretar en términos de desarrollismo político. Por ejemplo, que en la narrativa del muralismo cinético era decir, vamos a convertir la materia en energía, o vamos a convertir el recurso básico en energía óptica.
cómo vamos a convertir el petróleo en energía social. Es decir, esa era una narrativa. Ahí no hay ninguna representación iconológica de eso en ninguna de las obras científicas venezolanas, pero estamos hablando del aparato formal de la enunciación, si hacemos la distinción con relación a la enunciación. Es decir, a mí me ha servido de esa forma. Claro. Pero la pregunta que tú haces es fundamental, porque marca también uno de los límites del legado de Barbour. Sí. Si tomas el legado de Barbour literalmente, allí no hay absolutamente nada que te permita, bueno, no diría yo nada, porque él llega medio a esbozar al final en algunas de las últimas planchas de Nemocine. Pero básicamente, si te tomas el legado de Barbour literalmente, hay muy poco que te pueda servir para trabajar materia que no sea efectivamente iconológica. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ok, Luis, mira, me gustaría hablar de tu proyecto sobre Bárbaro Rivas. Asumaste algo por ahí, sí. y no sé, puede ser en clave barburtiana o no. Pero sí, no, es en clave barburtiana. Sí, yo me acuerdo que en las últimas clases que diste aquí en Caracas, hablabas mucho de analfabetismo, de la palabra, de la letra. Sí. Estabas haciendo un circuito bastante complejo. A mí me parece que hubiera quedado como incompleto. Y incluso fue cuando cuando tú citaste a Barbour de manera más obvia, ¿no? En esas clases. No sé cómo quedó eso, cómo es ahora ese proyecto. No sé si bueno, mira, es un libro que si Dios quiere y todo funciona, vamos a publicar en el próximo año, creo yo. Pero efectivamente, dos cosas en Bárbaro Rivas me parece. Cuando Rodrigo me sugirió la invitación, yo dije, bueno, yo pensé primero, bueno, está esa conferencia que hay en México, pero yo tampoco quería seguir hablando de Soto, porque entonces la gente va a decir que uno no hace sino hablar de eso. Y él decía, bueno, me gustaría leer un capítulo del libro de Bárbaro Rivas, porque es que hay un capítulo del libro de Bárbaro Rivas que ya está escrito, ahorita se los cuento, pero por ahí dos cosas en Rivas que definitivamente a mí me llaman mucho la atención. Una es la siguiente. La cartilla convencional y canónica de la historia de la representación moderna te dice que el arte moderno surge en oposición a la pintura retórica, a la pintura narrativa, y que es el proceso de desnarrativización de la representación lo que da la posibilidad, pues, estamos hablando en términos muy esquemáticos, ¿no? Y efectivamente hay todo un proceso, digamos, de construcción ideológica del humanismo clásico y occidental que lleva a asociar la imagen con el texto, la imagen con el verbo, la imagen con la narración, la imagen con la historia. Y hasta que se produce esa fricción moderna, ¿no? Esa especie de ruptura. Pero ciertamente los pintores retóricos eran pintores alfabetizados, que produjeron un gran repertorio iconográfico de pintura retórica. Una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención viendo a Rivas es que Rivas es el pintor en Venezuela que produce un repertorio retórico más completo de toda la historia del arte venezolano, incluso más que los académicos venezolanos afrancesados de fines del siglo XIX. Pero que Rivas lo hace siendo un iletrado, siendo un analfabeto. Y a mí me parece que ese es un punto de interrogación capital, que el repertorio de pintura retórica más completo que se produjo nunca en Venezuela, lo produjo el pintor iletrado, es un punto de interrogación fértil para pensar no solamente la historia del arte venezolano, sino también la situación venezolana en general. ¿Y qué pasa? Cuando tú te adentras en eso, te das cuenta que Rivas funciona con una especie de libertad imaginaria, probablemente posibilitada por su analfabetismo y por su vinculación oral con el mundo, que le lleva a hacer la economía de las mediaciones textuales entre la imagen y la historia. Es decir, las mediaciones textuales de adecuación entre imagen e historia no existen en Rivas, sino que existe siempre una especie de fusión brutal, una especie de materia brutal que se funde, que es el contenido de la historia y su encarnación como imagen. Claro, porque él no puede, porque él no tiene los recursos letrados para trabajar
la adecuación. Entonces, el resultado es una imagen involuntariamente moderna. Y tú sabes que a mí me interesa el tema de la modernidad involuntaria. Entonces, por una parte eso, pero por otra parte, cuando tú ves ese repertorio, te das cuenta que ese repertorio es un repertorio de sobrevivencias warburgianas de esos temas. Es decir, la grande pintura teológica de Occidente, la grande pintura narrativa de Occidente y la pintura narrativa de nuestra República letrada se reencarna brutalmente en Rivas, en el repertorio más completo de pintura retórica que se produjo nunca en Venezuela. Para mí ese es un problema fascinante. Y yo creo que es un problema que casi me atrevería a decir, sé que estoy exagerando, pero casi me atrevería a decir que solo se puede abordar desde la perspectiva de Warburg. Es decir, porque lo que hay ahí es esa materia, esa operación de memoria que se manifiesta brutalmente en el sentido de se manifiesta como una erupción, como un brote. ¡Puf! Surge como una especie de emergencia, ¿no? Pero concretamente, para irte más específicamente al tema del capítulo que yo les quería leer, es que hay un cuadro de Rivas muy emblemático porque es la representación de Petare. Es un cuadro que él pinta en 1958. Y el cuadro, una de las cosas interesantes en Rivas es los escritos en la obra de Rivas, que son escritos de otros, que escribían ahí, o porque decidían escribir ahí para vender las obras. En este caso, y allí hay un tema yo esto lo suelto porque ese es un tema que yo no voy a poder trabajar en mi libro, pero te lo digo, es un tema fascinante para un artista contemporáneo. Es decir, llega un momento en que Bárbaro Rivas, ya viejo, se convierte en un interés de mercado. Y entonces la gente le empieza a pedir a Rivas, como no sabía, algunas obras se las firmaban otros y ponían BR, Bárbaro Rivas. Pero llega un momento en que la gente le empieza a pedir a Rivas que que ponga la huella. El primer captahuella de la historia nacional es la pintura de Bárbaro Rivas. Si eso es trágico, da risa, pero es muy interesante teóricamente que cuando la obra empieza a circular, incluso en términos mercadotécnicos, se le exige al pintor iletrado que deje su marca digital allí, que en la pintura húmeda ponga el dedo y deje la huella. Es una cosa insólita, es alucinante, es interesante teóricamente también, ¿no? Pero entonces ese cuadro se llama Petare al 1895. Es una frase mal escrita, es una frase, ¿cómo es que es el nombre técnico de eso? Es que ahorita estoy cansado y no se me va a venir, ay Dios mío, bueno, es una frase sin verbo. Okay. Petare al 1895. Eso está escrito en aquella especie de bellísimo paisaje con tonos verdes y con una especie de damero rojo y blanco que es el techo de una casita. Es Petare, que es su lugar, el lugar de Rivas. Es decir, que es una imagen emblemática del lugar de originación de la obra y por lo tanto del lugar al cual tú vuelves. Pero lo más interesante en términos warburgianos de la operación de sobrevivencia es que la sobrevivencia te trae la memoria de lo que tú no pudiste nunca experimentar, o porque lo reprimiste, o porque no estuviste nunca allí, como por ejemplo la antigüedad clásica o grecorromana. Es decir, lo que la memoria en su operación deformativa te permite es tener la experiencia de algo de lo cual no tuviste la experiencia. Y la experiencia de infancia es una experiencia que la memoria nos trae en deformación, porque realmente no la tuvimos. Es decir, la primera infancia, cuando yo nací, yo no sé, esa experiencia no la tuve. Entonces, Petare al 1895 te coloca Petare en un momento en donde Rivas no podía tener memoria de Petare. Es una memoria protésica, ¿no?
es una sobrevivencia que viene después. Lo fascinante es que el cuadro lo hizo en 1958, y 1958, por inversión de 2 cifras, es el anagrama de 1895. Y 1895 es el año en que Barbour sale a visitar a los indios Hopi. Es el año en que Barbour escribe los intermedios, el ensayo sobre los intermedios en Florencia, en donde inventa la noción de forma transicional, en donde agarra una frase de Burckhardt y dice, el arte, es decir, la forma transicional es aquello que nos permite trasladar el arte a la vida. Es decir, cómo la vida insufla, la vida corriente le insufla vida al arte y nos permite acceder a cosas que no, de otra forma no pudiéramos acceder. Entonces, y 1895 es el año en que Barbour se va a aquella aventura a Nuevo México a ver a los indios Hopi, y que él reprime como memoria. Es decir, sería exagerado que reprime, es decir, esa es una aventura, pero esa aventura no se manifiesta nunca en la obra de Barbour hasta después del capítulo del naufragio psicosomático, psicopatológico. Es después, es en el hospital psiquiátrico, en donde, para demostrarle a Ludwig Swanger que él puede salir de nuevo a la vida, que él retoma esa memoria del viaje en 1895 y la construye como conferencia. Entonces, digamos, es esa especie de argumento de lazos alrededor del problema fundamental, que es que definitivamente la memoria de la pintura retórica en Venezuela está producida de forma prácticamente ideal por un pintor iletrado, analfabeto, cuya vinculación a esa memoria solo podía ser a través de confluencias, de yuxtaposiciones, de fricciones y de choques, literalmente de choques de tipo engrama, que son los que dan lugar a la sobrevivencia, sí, en la rima. Bueno, Luis, muchas gracias. Yo no sé si Gerardo o Rodrigo tienen alguna pregunta.